de un foro de debate sobre la historia a una tendencia historiográfica, ¿no? Para nosotros es el logro más importante porque es lo más difícil. Es lo más difícil, sobre todo cuando, después de la caída de las grandes escuelas del siglo XX, pues el individualismo se difundió por nuestra disciplina, el trabajar para el currículum y el no sentirse más vinculado que a la línea de investigación o más probablemente en Europa que en América, al área de conocimiento o al propio departamento académico, ¿no? A diferencia de lo que pasaba antes, que uno se consideraba de análisis, uno se consideraba marxista, uno se consideraba... Entonces, en ese sentido, yo creo que no es fácil generar una tendencia, pero es una necesidad e Internet permite hacerlo además un tiempo muy breve y con una cantidad extensísima de miembros participantes. Unos más activos, otros más pasivos, unos más activos en los congresos, otros más activos en el debate en Internet, unos que solamente le interesan los textos más académicos, otros los textos breves de nuestros debates en Internet y otros, por últimos, que es la gran novedad, que quieren verlo directamente, como esta conferencia, cuando la subamos a YouTube. Bueno, esto de la formación de una tendencia internacional de historiadores, pues se corresponde con el tema de esta conferencia, más que lo primero. No vamos a hablar tanto de la nueva forma de relacionarse entre historiadores con las nuevas tecnologías, sino que vamos a hablar de los resultados de historia-debate como tendencia historiográfica en ese proceso de reconstrucción paradigmática en el que estamos empeñados. Lo primero que digo siempre y que resalto de esta tendencia es que es de iniciativa latina y de proyección global, lo cual es una enorme novedad porque el mundo latino siempre fue deudor, dependiente de las iniciativas historiográficas que venía del mundo francófono, del mismo mundo anglófono principalmente. Y por una vez nosotros mismos nos transformamos en un foco de innovación historiográfica. Los tiempos lo permiten y lo exigen. Ciertamente, eso es posible porque el español es la segunda lengua franca dentro y fuera de Internet en Occidente. No podemos competir en ese sentido y con el tiempo no sé yo si el inglés podrá competir pues con el chino mandarín o con el japonés fundamentalmente, ¿no? Tal como va la globalización en el siglo que estamos, ¿no? Pero de todas maneras no es poca cosa ser la segunda lengua de uso en Internet y fuera de Internet. En la elección de segundo idioma por alumnos tanto en América como en Europa, me refiero también a América del Norte, se elige hoy el español por encima del francés, no digamos del italiano y del alemán, y no es poca novedad que para entenderse en el mundo de hoy sea más útil el inglés que el francés. Fijaros vosotros si han cambiado los tiempos. El francés, que fue la lengua por excelencia cultural desde el siglo XVIII, del siglo de las luces, en todo el mundo. Y entonces, en ese sentido, nos damos cuenta, habiendo adelantado a Alemania, a Francia y no digamos a Italia, como lengua internacional, todas las posibilidades que tiene el trabajar en español y sobre todo trabajar en red en español, ¿verdad? Y esas posibilidades nosotros no solo las hemos aprovechado para hacer de un nuevo modo historiografía, sino que además la hemos promovido en nuestro campo académico. El inglés, naturalmente, sigue siendo la primera lengua franca, pero en el campo historiográfico presenta novedades interesantes, parciales, pero muy fragmentadas. De ningún modo, en inglés vais a encontrar una propuesta articulada en Internet, pues con congresos, con reflexiones, con trabajos de investigación, con propuestas completas sobre el oficio del historiador, sino que muchas novedades que nosotros ponemos en práctica, quizá en inglés o en otra lengua se pueden encontrar, pero de una manera pues fragmentada, ¿no? Nosotros hemos tenido la fortuna, solo Internet lo hizo posible, pues de ofrecer un nuevo paradigma y de tener éxito en su difusión y en su enriquecimiento.
Se nos tachó de locos en un principio, naturalmente, pero eso le pasa a todos los herejes. Hoy casi somos una historiografía oficial, por lo menos en el ámbito académico latino. Somos una corriente latina europea y latina americana. Latina europea, por lo que corresponde al papel de España en todo este movimiento historiográfico, pero también porque los países europeos que participan más pues son Francia, Italia fundamentalmente, etcétera, ¿no? Y sobre todo somos una corriente latina americana, ¿no? O sea, latinoamericana, ¿verdad? Y yo quiero aquí, como este balance lo hacemos desde México, quiero aquí una vez más reconocer la especial disponibilidad a lo nuevo que hay en la Academia Latinoamericana. Y no creo que sea solamente en el campo historiográfico. Yo creo que es un fenómeno general del cual hay todavía escasa conciencia entre los académicos latinoamericanos. Y porque esta experiencia que ofrecemos aquí es una experiencia que se consigue en una relación transatlántica entre iguales a los dos lados, donde unas cosas, muchas naturalmente, salen de Europa, salen de España, y otras, muchas también, salen de América Latina, de los historiadores latinoamericanos, por ejemplo, la historia inmediata. Y yo creo que el motivo de que la historiografía latinoamericana, en este caso en combinación con la historiografía latinoeuropea, pueda jugar un papel mundial que nunca jugó en su historia, es porque el continente latinoamericano está en un proceso de cambio muy importante, de cambio histórico muy importante. Ya quisiera los Estados Unidos de Obama poder ir a la velocidad de los cambios que se dan en América Latina. Ya le gustaría al propio Obama y ya nos gustaría a todos también. Y además porque se da un fenómeno que yo llamaría la ventaja del retraso, ¿no? Es decir, eso también lo hemos vivido en España respecto al resto de Europa, cuando nosotros dependíamos para la innovación, primero en el siglo XIX de la historiografía alemana, en el siglo XX de la historiografía francesa fundamentalmente, y después en algún momento de la historiografía inglesa, incluso puede que recientemente en algunas temáticas incluso de la historiografía norteamericana, ¿no? Entonces, España, la historiografía española, la parte de la historiografía española que nosotros podemos representar, se benefició de esa ventaja del retraso. El no haber tenido una tradición de corrientes propias anteriormente, en el siglo XIX, en el siglo XX, etcétera, nos permitió, pues, sobre un libro, sobre una hoja que está blanco, escribir con más facilidad que sobre una hoja que tiene demasiado texto allí ya, ¿no? Y mucha tradición, con todo el lastro que esto supone. Y eso pasa también en América Latina, respecto de la realidad internacional, supuestamente más avanzada. Digo supuestamente más avanzada porque en el mundo de la globalización ya no valen los criterios de jerarquía en relaciones internacionales que valían para el siglo pasado, como todos bien sabemos, ¿no? Pueden surgir de cualquier país que antes era periferia un foco de innovación, un foco de transformación, incluso de transformación social, que no se dan en las antiguas metrópolis. Si acaso porque a lo mejor no lo necesitan tanto, o porque a lo mejor necesitándolo pues son prisioneros del propio peso de su propia tradición. Cuando hablamos de tendencia, hablamos de nuevo paradigma. El objetivo de nuestro movimiento, corriente, tendencia, que indica siempre un grupo de gentes, en este caso de historiadores, que vamos hacia un fin. Nuestro fin es un nuevo paradigma, generar un nuevo consenso. Estamos en ello desde hace 15 años. Los inicios fueron bastante solitarios. Pocos empleaban el término de nuevo paradigma. Parecía demasiado ambicioso y que los tiempos eran de incertidumbre y de que muchos pensaban que aunque la historia estaba cambiando y aunque se habían cometido errores, aunque merecía la pena pues seguir trabajando en lo mismo que se seguía trabajando, que se había venido trabajando desde hace tiempo, es decir, los temas de historia económica social, inspirados en el marxismo, inspirados en Annales, etcétera, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, el nuevo paradigma no se nos decía que podía ser necesario, pero se veía de difícil consecución. Hoy, afortunadamente, si uno busca en español nuevo paradigma o new paradigm en inglés,